Hola a todos, muchísimas bendiciones. En el vídeo del día de hoy voy a estar compartiendo contigo una breve reseña, un breve consejo para aquellas personas que quieren saber cómo maximizar la bendición de la energía de la Ketoret. Seguro que usted habrá escuchado acerca de la Ketoret, el famoso incienso, este rezo que es tan poderoso, es capaz de romper brujerías, magias negras, es capaz de que la vida de alguien que está bloqueada, que no ve avances, que no ve mejoría económica, que no encuentra estabilidad financiera o de salud en su vida, la Ketoret tiene la fuerza de romper las energías del mal y de abrir el flujo de la bendición y de la abundancia. Pero existen horas específicas de cada día donde esa energía se puede aprovechar y se puede maximizar para que sea todo un canal de bendición, de abundancia que se va a manifestar en tu vida. Si quieres saber el horario específico, ahora te lo voy a compartir. El tiempo regular o el tiempo normal en que se reza la Ketoret es 2 veces al día, en el rezo de la mañana y en el rezo de la tarde, en el rezo de Shaharit y en el rezo de Minha. Ahora, existe otro horario que muy pocos ponen en práctica, pero los sabios de la Kabbalah lo conocen y te lo voy a estar revelando en estos instantes. El mejor momento para hacer Pitum Ketoret, para sacar el máximo provecho de la Ketoret, es leerlo después de las 12 de la medianoche. Cuando llega la hora de Tikkun Hatzot, la rectificación de la medianoche, donde los piadosos se levantan a medianoche a hacer ciertos rezos y ciertas rectificaciones, ese es el momento ideal para aprovechar y también leer el Pitum Ketoret, para leer el rezo de la Ketoret, porque después de la medianoche, cuando la persona ya está haciendo algo extra, algo de devoción, ya es algo que es la persona piadosa. No todo el mundo se levanta a medianoche, la mayoría de las personas están durmiendo a esa hora hace rato, pero aquellos que son piadosos se levantan a medianoche, como dice el rey David en los Salmos, donde a medianoche, dice, la costumbre del rey David era levantarse a medianoche a alabar a Dios con canciones, con rezos, con plegarias, y los piadosos tienen la costumbre de levantarse después de la medianoche. Entonces, cada persona según su país tiene que ver los horarios, porque Tikkun Hatzot varía, puede ser en algunos lugares a las 12:20, en algunos 12:30, 12:35, es un horario que se calcula aproximadamente, pero yo diría que en cualquier país, después de la medianoche de su horario, aproximadamente en estas horas 12:20, 12:30, usted puede comenzar los rezos y de esa manera usted se asegura que está en el horario específico donde está más propicia las energías del Rahamim, de la misericordia, de la bendición. Y es por eso que ahí, cuando hacemos el Pitum Ketoret, hacemos la Ketoret, estamos abriendo esos canales del Hesed, de la abundancia, de la Shefa, de la bendición, donde cualquier obstáculo que pueda estar atravesando la persona tiene más oportunidad de hacer descender todo el flujo de la bendición, de salud, de abundancia, de prosperidad a esa hora, porque esa es la hora en que la persona está haciendo un sacrificio, está sacrificando sus horas de sueños para levantarse y hacer una plegaria al Creador, que realmente sabemos, Dios no necesita ninguna de nuestras plegarias. Las plegarias las necesitamos nosotros mismos, porque es en el mérito de las plegarias, de la energía que yo envío al mundo espiritual, es la energía que yo voy a recibir de vuelta. Y fíjense que esto no es difícil, porque ¿cuántos días no hay en un mes? De esto quiere decir que puedes elegir aunque sea un día, no puedes elegir aunque sea un día a la semana, un día al mes. Es lo mínimo que puedes hacer si quieres ver tu vida transformada y ver toda la bendición. Mejor horario para hacer Pitum Ketoret es ver toda la bendición de esa energía y bajarla con mucha más fuerza y materializarla en tu vida para bendición, con toda la kavaná, con toda la intención. Después de la medianoche es el mejor horario. Gracias a todos por la atención, muchísimas bendiciones y nos veremos en un próximo vídeo.